todos debemos tener habilidades digitales. ¿Mito o verdad? Vamos a hablar un poco sobre qué significa hoy en día tener habilidades digitales, qué realmente es lo que tenemos que potenciar a nivel personal y a nivel laboral para poder de alguna forma llegar a cumplir con las necesidades que tiene hoy el mercado, ¿no? Y una de estas cosas que les quería contar es justo para contarles un poco de mí. Yo he hecho consultoría por la mayor parte de mi carrera, me parece. También he trabajado dentro del gobierno, que ha sido una experiencia realmente importante en mi vida. Y también trabajé dentro del sector corporativo, el sector privado. Varias de estas experiencias, la verdad es que las asumí las acepté principalmente porque quería entender más allá de la digitalización, que era en donde yo al final terminé entrando. Quería saber un poco más sobre qué significaba este tema de hacer diseños centrados en las personas, de la digitalización, de la innovación. Hace unos 5 o 6 años comenzó el boom también de los laboratorios de innovación en el sector privado y, y creo que una de las cosas que siempre he sido es curiosa, creo. Entonces, de hecho, eso me llevó a que habiendo estudiado política pública y publicidad, de hecho estudié dos cosas completamente separadas, que pareciera que son completamente separadas, pero ahora les voy a contar un poco más sobre eso. Que bueno, que me lleve todo esto a llevar un curso de vida que es un poco atípico, ¿no? Entonces no es que estudié publicidad, de ahí entré a una agencia de publicidad y de ahí me quedé en la agencia de publicidad y comencé a escalar y ahora soy una super publicista, ¿no? De hecho, nunca hice publicidad, tampoco entré al gobierno de manera típica, o sea, no entré para eh, para hacer el trabajo que normalmente alguien entra al gobierno a hacer, sino entré para innovar dentro del gobierno y a explorar qué significaba el concepto de innovación ahí dentro, ¿no? Entonces hicimos cosas muy interesantes y muy chéveres que de alguna forma lanzarme a la piscina me ha permitido lograr. Y hay muchas cosas que hablan sobre habilidad, en relación a las habilidades digitales, experiencia de usuario, el uso de redes sociales, diseño de servicios, programación, diseño gráfico. Entonces, uno se queda con la idea de que para poder entrar en el mundo de la digitalización tiene que tener alguna de estas competencias o habilidades duras, ¿no? Tengo que saber cómo utilizar redes sociales, cómo poner pauta en Facebook y cómo ser un rockstar en Instagram o en TikTok de repente. Pero la verdad es que cuando uno se da cuenta, muchas de estas habilidades incluso se pueden googlear hoy en día. La manera en la que hoy en día aprendemos es muy distinta a como aprendíamos antes. Entonces yo podría googlear y creo que si soy bastante consecuente con lo que quiero hacer, podría googlear redes sociales, podría abrir un negocio, podría emprender, podría vender cosas a través de redes sociales. eh, y ya tendría habilidades digitales, según lo que se conoce como esto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo importante que es que yo quiero enfatizar y porque yo tengo un sesgo en el trabajo del el poder de trabajar diseñando o pensando, poniendo el usuario en el centro de las decisiones que tomamos. Y creo que esa es una de las habilidades más importantes porque cuando hablamos de digitalización, este, bueno, esta es una película, no sé si la han visto, se llama The Invention of Lying o La Invención de las Mentiras, y trata sobre un mundo en el que las mentiras todavía no se han inventado. Entonces, este personaje que es súper gracioso es el primero que dice una mentira. Y toda la película al inicio está en Netflix, si es que la quieren ver el fin de semana.
toda la película al inicio es sobre cómo las cosas suceden en un mundo en donde nadie puede mentir. Entonces esta chica sale con él y al comienzo también como que le dice todas las cosas que piensa, ¿no? Ah, pienso que estás un poco gordito, pero bueno, está bien, saldré contigo igual. O sea, como que todo el mundo dice exactamente lo que está pensando. Y esto es un poco lo opuesto de lo que nos ocurre en la vida real y en la vida de la publicidad, que fue una de las razones por las cuales yo, a pesar de haber estudiado publicidad, no seguí como ese mundo, ¿no? Y es que para hacer user-centered design o diseño centrado en el usuario y para poder digitalizar con propósito y realmente cumplir con las necesidades que tienen los usuarios, tenemos que lograr que la promesa sea real para no tener que exagerar los resultados. Y muchas veces las empresas que no pueden cumplir su promesa exageran los resultados. Entonces, aquí hay un tema bien importante que es cómo podemos usar nuestras habilidades y que no necesariamente son digitales para cumplir esa promesa, ¿no? Entonces, me voy a regresar al uso de la creatividad también. O sea, pensamos que para ser digitales tenemos que ser súper creativos, tenemos que crear una plataforma Mostra en donde el usuario pueda navegar y alucinamos todas las cosas que el usuario va a hacer. Pero lo pensamos desde nuestro punto de vista, desde las cosas que nosotros necesitamos, de las cosas que nosotros queremos ver. Y pensamos que si lo hacemos visualmente interesante, como una publicidad, o si empatizamos a nivel comunicación, ya lo vamos a lograr. El tema acá es que tenemos que dar un doble clic a qué significa lograrlo. Significa que voy a vender algún servicio, que te lo voy a poner a disposición, tú vas a acceder a ese servicio y check, lo logré. O significa que vas a poder utilizarlo, voy a cumplir la promesa que te hice y de ahí tú, como sentiste que yo te había entendido, regresas a consumir nuevamente mi servicio. Esto es algo que aplica para el sector público y también aplica para el sector privado. En el sector público, quizás nosotros no necesariamente vendemos algo, quizás nosotros no necesariamente esperamos que el usuario venga a comprarnos nuevamente, pero sí que tenemos que resolver cuellos de botella en sus vidas que pueden impactarnos incluso más que lo que pueden conseguir a nivel servicios en el sector privado. Entonces, ¿qué significa olvidarte al final tener estas habilidades digitales, ¿no? Y yo lo hago el símil con un arquitecto, ¿no? Si es que un diseñador, por ejemplo, tiene una habilidad digital, es como, y su única habilidad digital es diseñar visualmente, o sea, hace diseños lindos, es como si la única habilidad de un arquitecto fuera utilizar AutoCAD, ¿ok? Entonces, no podemos juzgar qué tan bueno es un profesional en un mundo digital por la cantidad de habilidades duras que tiene, por la cantidad de certificados que ha acumulado en su vida o por la cantidad de herramientas que maneja. ¿Y por qué? Porque muchas empresas y también muchas entidades públicas piensan que la digitalización es más o menos pasar de análogo. Este chico está ahí sentado pidiendo plata, entonces su letrero dice, necesito plata para comer. Y es un poco como pasar de esto a pasar a algo así. Ya no hay gente, ya no está la persona, ya es un QR. Y le vamos a dar plata porque es un QR. Pero el punto acá es que estas dos maneras de lograr que la gente te dé plata son las mismas. Lo único que ha cambiado es que en una está un chico que quizá te dé más pena que un QR nada más. Pero ¿qué pasa cuando diseñamos una experiencia para generar cambios de comportamiento? Entonces, si yo quisiera que las personas le den plata a este chico, lo que no debería hacer es poner un QR, ¿cierto? Porque la verdad es que ya de por sí no necesariamente va a acumular mucho dinero este chico, entonces con un QR peor. Entonces pienso en cosas como estas. Este chico, a diferencia del otro, tiene un letrero un poco más interesante que dice ¿a qué religión le importa más la gente sin hogar? Y ahí tiene unos platitos con todas las religiones y la gente
seguramente va a ponerle plata, pero no solamente a él, sino hay una causa ya asociada al dinero que le estoy dando. Es distinto darle plata a esto que darle plata a una experiencia diseñada por este chico que ha utilizado bastante más creatividad que en los otros dos casos. Y si bien no es una experiencia de digitalización, primero tenemos que diseñar cuál es la experiencia que yo quiero darle al usuario para generar ese nivel de, en inglés hay una palabra que es engagement, que significa como compromiso, pero va un poco más allá, que es como compromiso con deleite un poco. Entonces, cuando yo uno compromiso con deleite, obtengo un nivel de satisfacción que va más allá de cumplir, ¿ok? Con este ejemplo se cumple, simplemente tengo algo a través del cual la gente me puede dar plata, pero aquí ya he generado una experiencia y una conexión humana un poco distinta, ¿no? Entonces, esa base de entendimiento del ser humano es súper importante para diseñar experiencias digitales. Y bueno, en realidad es una habilidad para diseñar experiencias en general. Entonces, tener competencias digitales es el criterio, tenemos que tener el criterio para identificar mitos que no nos permiten avanzar para poder romper esos mitos, ¿ok? Entonces, esta es una de las cosas que siempre comento en clases y en charlas, que es nosotros vivimos bajo paradigmas de conocimiento de los usuarios digitales. Entonces decimos, las personas digitales son jóvenes, las personas digitales son impacientes, les gusta que todo sea rápido, las personas digitales prefieren utilizar redes sociales. Y la realidad es que no necesariamente, o sea, la realidad es que nos gusta rápido las cosas más rápidas y somos un poco más impacientes porque de alguna forma tenemos con qué comparar buen servicio, somos mucho más exigentes. Hay un referente en temas de experiencia que a mí me gusta mucho, que se llama Daniel Mordecki, que es un uruguayo, y Daniel lo que dice es que toman, bueno, de hecho no lo dice Daniel, pero él lo explica de esta forma, ¿no? Se necesitan 10.000 horas para que alguien sea profesional en cualquier cosa. Puedes hacer 10.000 horas y ser profesional en jugar ajedrez. Y un niño, cuando ya tiene su primer dispositivo digital, hoy en día, ya tiene para cuando abre una aplicación de banco a los 18, 19 años, ya es un experto en uso de dispositivos digitales. Entonces, estamos frente a usuarios que no necesariamente tenemos que necesariamente como ayudar de la mano para que consigan algo, sino que ya están bastante acostumbrados a esto, ¿no? O sea, sé sí que hay bastantes usuarios que todavía no son 100% digitales, que no tienen que no han llegado a tener accesos, pero eso es cuestión de tiempo. O sea, y es cuestión de muy corto tiempo, como hemos visto en la pandemia. Una pandemia nos puede llevar a acelerar el mundo de una manera totalmente inesperada, ¿no? Entonces hay frases mitológicas también comunes desde el lado de la tecnología, que las cosas recaigan en los expertos. Entonces, las decisiones de tecnología solamente las debería tomar quien sabe de tecnología. Mentira, porque ¿quién sabe de tecnología? O sea, ¿quién sabe todo, absolutamente todas las decisiones que hay que tomar de tecnología? No, tienes que tener cierto criterio para tomar buenas decisiones transversalmente, no solo en la industria de la tecnología. Entonces, quizá hay una persona que se vuelva la cabeza de tecnología de una empresa que no necesariamente haya programado, y eso no importa, no tiene por qué haber programado, porque tiene otras habilidades que lo hacen más idóneo para el puesto. Esto de también traer experiencias de fuera y decir que hay que replicar lo mismo acá y no siempre funciona porque somos un país totalmente distinto y tenemos culturas, y dentro del mismo país tenemos realidades totalmente distintas también. Esto de que el usuario sabe lo que dice, entonces hay que hacer una encuesta y hay que preguntarle. Esto de que para todo hay que hacer un app, no. O sea, estos son mitos que nosotros tenemos que comenzar con criterio, comenzar a derrumbar, ¿no?
Y para superar estos mitos, obviamente tenemos que utilizar data cualitativa y cuantitativa. También se habla mucho de la data cualitativa y cuantitativa. Y acá hay algo importante, que es que la data cuantitativa nos permite identificar algún patrón o fenómeno, mientras que la data cualitativa nos permite entender por qué ese patrón o fenómeno se da. Entonces, si yo tengo un dato cuantitativo como este, que en el 2011 el 96.5% de todos los pagos en China se realizaban en efectivo, lo que tengo que tratar de hacer es entender por qué ocurre eso, por qué la gente usa tanto efectivo. Creo que ese mismo estudio podríamos hacerlo acá. ¿Por qué no nos podemos despegar del efectivo? Entonces yo en base a este dato cuantitativo genero hipótesis, y una de las hipótesis puede ser que es que los usuarios tienen miedo del fraude, ¿no? Entonces seguramente no pagan todo en efectivo porque tienen miedo del fraude. Que los usuarios piensan que los medios digitales son más caros. Seguro pagan todo en efectivo porque piensan que les van a cobrar algo adicional si es que utilizan un medio digital. O que temen utilizar cosas como su tarjeta de crédito por miedo al sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, si tomáramos estas hipótesis como verdades, ¿cómo hubiese sido posible que para el 2019 China utilizaba, bueno, el 85.2% de la población en China ya utilizaba pagos móviles, cuando en el 2011 ese porcentaje solo era 3.5%? ¿Cómo pasa esto? Porque en lugar de nosotros asumir cosas por la data que vemos o por las noticias o etcétera, nosotros tenemos que entender que estos son posibles mitos y los debemos frasear a manera de hipótesis. Entonces, es una hipótesis que los usuarios temen pagar por internet, es una hipótesis que los usuarios temen a sobreendeudarse. Porque si es que los usuarios temerían a sobreendeudarse, por ejemplo en este país, ¿cómo es posible que la mayoría de gente tiene una tarjeta de Ripley Sados en COSUD, incluso antes de tener una cuenta de ahorros en el banco? Entonces, hay varias cosas que nosotros presuponemos que nos limitan desde la entrada a tomar buenas decisiones, a hacer innovación, a realmente tratar de entender cuál es la problemática detrás de lo que estamos viendo. Y en el caso de China hay un estudio sobre esto que dice que el tema es que los usuarios no confiaban en la logística de las empresas, se sentían que sus paquetes no iban a llegar a tiempo o en buen estado. Entonces no tenía que ver con los pagos digitales, tenía que ver con que era una empresa nueva, el usuario no confiaba en la empresa y por lo tanto quería pagar solo cuando le llegara el paquete. Ustedes dirán, bueno, ese pago contra entrega ya sabemos que existe, lo hemos utilizado y acá también te llega un paquete y recién le pagas en efectivo a quien te ha entregado el paquete. Bueno, ellos hicieron una solución, esta empresa Alipay, donde te obligaban a descargarte igual el app de Alipay para pagarle a través de un QR al repartidor cuando te llegara el paquete. Entonces, ellos no perdían la data del tracking del producto que has comprado y sobre todo se mantenía el pago digital. Entonces comenzó a proliferar el uso de los QRs en China a raíz de iniciativas como esta, en las que las empresas comienzan a retar estos paradigmas o estas preconcepciones sobre el usuario y comienzan a ahondar un poco más en soluciones que pueden realmente resolver la problemática que el usuario vive, ¿no? Entonces, tener competencias digitales es entender también y ser conscientes de nuestro servicio y su impacto bajo una visión 360. Yo no puedo, porque estoy haciendo un e-commerce, solamente enfocarme en el proceso de selección del producto, el pago y listo, ¿no? Tengo que enfocarme también en el tema logístico, que es lo que nos ha pasado mucho en la pandemia, ¿no? La cantidad de reclamos a e-commerce se incrementó sustancialmente y fue porque habían problemas logísticos más allá de la plataforma. Te llegan entonces publicidad de empresas que te dicen 20% de descuento, Cyber Monday, Cyber Tuesday, Cyber lo que sea, y de pronto no te llega el paquete en 2 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea,
hay que ser súper conscientes de este tipo de cosas. Y bueno, dirán por qué hay un dispensador de pasta de dientes en la pantalla, y es porque hace unos cuantos meses cometí el error de comprar un dispensador de pasta de dientes en Wish. Si es que ya seguramente varios de ustedes la conocen, pero es una plataforma china que shippea productos masivamente al país a muy, muy bajo precio, ¿no? Entonces, luego me puse a pensar, y obviamente no lo uso, no lo necesito, nadie necesita un dispensador de pasta de dientes por si están pensando que es una buena idea, pero estaba solamente $2. Y yo pensaba, ¿es ético venderme un dispensador de plástico desde China a $2? Y bueno, cuando yo hago esta pregunta, todos toman una posición, dicen que sí o dicen que no. Los que dicen que sí, dicen que es libre mercado, ¿cierto? Oferta-demanda, yo estoy comprándolo con mi plata, nadie me está forzando a comprar nada, China lo tiene, entonces me lo manda, y ¿por qué no sería ético? Y los que dicen que no, pensamos en cosas como esta. Por ejemplo, que en Perú en nuestro país solo recicla el 4% de las 900.000 toneladas de plástico que desechamos. Entonces, si yo soy una empresa de China que está mandando masivamente productos de plástico a Perú, quizás si es que soy una empresa responsable debería comenzar a pensar en cuál es el efecto que tiene los productos que yo estoy vendiendo. Quizás, o sea, ya estamos en un mundo en el que tenemos que pensar en la ética, siempre lo tuvimos que pensar, pero hoy más que nunca es importante pensar en la ética del diseño de los negocios y de nuestras acciones. ¿Por qué nuevamente esto es importante? Porque una empresa que tiene ética y sostenibilidad en el core de sus procesos siempre va a ser consecuente y responsable en todo lo demás que haga, porque seguramente está desde el core de su creación centrada en las necesidades, no solo del usuario, sino del planeta. Y hay algunas empresas que hacen esto, como Patagonia, por ejemplo, que tiene desde los años 70 son activistas en relación a la cadena de valor de sus proveedores externos y todo, al impacto ambiental que tienen y sobre todo al impacto social que tienen a través de sus fábricas, ¿no? Entonces, hablan de condiciones legales para trabajo de inmigrantes. De hecho, hay varias iniciativas de Patagonia que ellos impulsan. Allbirds también es una de estas marcas nuevas que está utilizando productos reciclados para hacer sus zapatillas. De hecho, varias de estas empresas lo tienen en sus páginas web como algo súper importante y el core de sus valores. En Perú también hay algunas empresas que lo están haciendo, como Fresco, que pone el foco en el no desperdicio de comida por el impacto que esto tiene en el medio ambiente. Y ustedes dirán, ya, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las habilidades digitales? Cuando nosotros tomamos, no sé si han visto el Social Dilemma, que es un documental en Netflix también. Y habla sobre, yo en el 2012 fui a un evento en Chile, y estaba este señor, se llama Alan Cooper, y él habla sobre la ética de la digitalización y la ética de las plataformas digitales. Entonces él dice, como en uno de sus tweets, siempre tiene tweets así, que dice: la ética es superior a la métrica, tengamos a gente ética estableciendo métricas. Y alguien le responde: no estoy seguro si todas las métricas son establecidas por gente, los mercados definen y regulan estas, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo ahora, el tema del libre mercado. Y Alan Cooper dice: la gente crea el mercado, no viceversa. Estás ofreciendo excusas y no estoy de acuerdo. Entonces, es hoy en día ya una conversación que se tiene que tener. Justamente en este documental que les estoy comentando, dicen que si no estás pagando por el producto, entonces tú eres el producto, por lo cual las redes sociales son gratuitas para todos, y mucho del contenido que consumimos en Internet también lo es, también es gratuito, ¿no? Entonces, si el producto, si nosotros no estamos pagando por eso, entonces alguien está pagando por nuestra información.
Antes la responsabilidad social era algo que la empresa hacía además de lo que ya hacía, además de su business as usual. Hoy en día la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad social es parte de la sostenibilidad de sus procesos y de la ética y la humanidad dentro de lo que hacen, ¿no? Porque es bien fácil hoy en día, sobre todo en el mundo digital, el fake news o las noticias falsas que están súper de moda, el dinero fácil, el no considerar sostenibilidad como parte de lo que hago, el responsabilizar a otros de las cosas que nos pasan. Y es más difícil hablar con la verdad, es más difícil incentivar el ahorro, es más difícil el cuidado del planeta y es más difícil responsabilizarte y realmente adueñarte de un problema, ¿no? De darte cuenta de que tú eres parte del problema y que no estás siendo parte de la solución. Entonces, ¿qué significa tener habilidades digitales en el mundo de hoy? Bueno, nosotros pensamos que quizá es saber diseñar y quizá saber programar y saber de tecnología, pero la verdad es que hay habilidades duras y habilidades blandas que tengo que tener sí o sí, y este pensamiento 360, el salir de lo digital para diseñar experiencias digitales, para poder yo entender cómo funciona un e-commerce, yo tengo que entender cómo va el usuario, necesita desde que el momento en que necesita el producto hasta el momento en que se lo entrego en su casa, porque digital es solamente un medio que tiene que ver también con anticiparse a los problemas y a las necesidades de las personas, ser empático no solo fuera de la empresa, sino también dentro, para poder tener conversaciones transparentes con el equipo. Y bueno, hay algunas habilidades duras, obviamente, que también son importantes, como la habilidad de poder hacer investigación etnográfica, de usabilidad, etcétera, la habilidad de poder diseñar procesos, hacer tecnología, código, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, súper importante tener esto en mente y si quieren vamos pasando a algunas preguntas o comentarios. No logré verlos acá. Muchas gracias, Heidi. Eh, una persona me pregunta si podrías ahondar más en las habilidades blandas. O sea, Sí, por qué son necesarias las habilidades blandas en los temas digitales? ok. Las habilidades blandas, para mí, en realidad se pueden interpretar de muchas maneras, pero para mí una habilidad blanda es tener buen criterio. Y el buen criterio te puede llevar a ser empático, a pensar en un 360, que no eres el único en el mundo, la única en el mundo, sino tener este pensamiento de que vivimos en comunidad, tener esta lógica de que lo que tú haces afecta en cadena al resto, y porque también hoy en día, más que nunca, es importante tener conversaciones. Ahorita en Zoom lo único que podemos hacer en realidad es tener conversaciones, es lo único que nos queda, o sea, podemos ver a personas y conversar con ellos. Y el poder comunicarte correctamente, el poder transmitir tus ideas, es súper importante también. El poder ser empático, el poder tratar de ponerte en los zapatos de alguien, el poder entablar una conversación es hiper crucial para poder entender las necesidades de los demás. La habilidad de poder escuchar también, o sea, no solamente esperar a que la persona se calle para tú decir lo que quieres decir, sino realmente tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Nosotros hacemos varias entrevistas para hacer levantamiento de información sobre necesidades que tienen los usuarios. Y uno de los problemas que cometen siempre los chicos que son un poco más junior haciendo entrevistas es que utilizan la entrevista como una guía de un checklist de cosas que tengo que preguntarle al usuario, en lugar de darse cuenta de que el objetivo de esa actividad no es terminar la entrevista o hacer todas las preguntas y listo, gané. No, el objetivo es entablar una conversación lo más transparente y sincera posible con el usuario para que te diga qué necesita y cómo puedes tú ayudarle de alguna forma. Entonces, ese tipo de habilidades no necesariamente se enseñan en la universidad,
hay teorías sobre psicología y de cómo entablar conversaciones y todo lo que quieras, pero hay habilidades que realmente sí son bien importantes y tienes que desarrollar con la práctica. La empatía es un músculo que se va desarrollando también, ¿no? Ujú, muchas gracias. Y otra consulta, regresando al tema de o poniendo énfasis en el tema de la innovación, ¿no? Preguntan, ¿qué recomendarías para innovar, fortalecer esta acción de innovar, ¿no? En lo digital. La innovación es bien interesante porque es un concepto que se dice tanto que ya nadie sabe qué significa. Y una de las cosas más importantes es que antes de poder innovar, y también hay que entender que hay diferentes tipos de innovación, pero antes de poder innovar, tengo que tener la línea base de lo higiénico completamente cubierto y atendido, ¿no? Entonces, en un banco, si yo no puedo tener la plata de las personas segura, ¿cómo pienso en innovar? O sea, si lo básico no está siendo cubierto, ¿cómo doy el siguiente paso? La innovación es una estrellita un poco engañosa porque todo el mundo la quiere perseguir. No sabes cuándo la puedes alcanzar o si es que en un momento la vas a poder alcanzar y te olvidas de las cosas importantes a veces porque aparte no son tan interesantes las cosas importantes. A veces el resolver un problema que tiene años en la empresa o en la entidad pública no es tan interesante como hacer un app nuevo que resuelva X problema, ¿no? Pero quizá no era ni siquiera necesario hacerlo. Si cubrías todo lo necesario primero, ya podías ya podías comenzar a innovar. Entonces, innovación en digital creo que es utilizar las herramientas que ya existen de manera correcta, o sea, usarlas para que realmente sirvan. No sé cuántos de ustedes han utilizado un chatbot que realmente funcione. O sea, todos vivimos bajo el paradigma de que el chatbot es algo súper chévere que va a resolver un montón de cosas, pero luego a la hora de la hora nos damos cuenta de que los chatbots nos dan más problemas que soluciones. Y como usuarios, cuando hemos tratado de usar un chatbot de una empresa, lo último que queremos es seguir hablando con una máquina, porque podríamos levantar el teléfono y podríamos escuchar a la máquina, y queremos hablar con una persona. ¿Por qué? Porque está mal implementado. ¿Por qué? Porque yo pienso en la herramienta, en el chatbot, como lo que debería ser, pero no me doy cuenta de que para que eso funcione como debería ser, tengo que resolver problemas antes, ¿no? Como por ejemplo estandarizar servicios, estandarizar mis protocolos de atención al cliente, etcétera. Entonces, creo que es importante tener cuenta eso, que la innovación digital no va por utilizar la mayor cantidad de herramientas y cosas de moda, sino va por realmente entender cómo las utilizo correctamente y cuándo es un buen momento para utilizarla, que le dé valor al usuario, ¿no? Ujú, entonces estaría relacionado con pertinencia también, digamos, con la pertinencia Sí, de los totalmente, recursos. totalmente. No siempre, y sí, y nuevamente tiene que ver con el uso del criterio, con el uso Ujú, de la lógica para tomar esas decisiones, ¿no? ujú. Genial. Acá nos preguntan desde el Facebook en vivo, ¿qué carreras profesionales tradicionales son las que se considerarían necesarias de innovar en estos tiempos? ¿Qué atributos se debe buscar? Se me viene a la mente alguna, pero no quiero herir susceptibilidades. Este, hay muchas carreras tradicionales que deberían innovarse. Eh, por ejemplo, en el gobierno, creo que por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a generar normas, reglas, a leyes, y con eso resolvemos el problema. Todos los problemas los resolvemos teniendo una conversación y creando una ley. Pero cómo se ejecuta luego esa ley, cómo hacemos que la gente la cumpla, o sea, la ley es una utopía.
Entonces, creo que, por ejemplo, los abogados necesitan herramientas de uso como de criterio para la creación de nuevos productos y servicios, porque no es lo mismo crear una ley y de ahí hacer el despliegue y de ahí crear las maneras para hacer que se cumpla esa ley o esa norma. Si lo hacemos al revés, que fue lo que tratamos de hacer nosotros en el gobierno, que es primero hacemos prueba, error, tratamos, probamos, vemos distintos resultados y recién cuando encontramos algo que sirve y que realmente va a ser útil, vemos cómo lo escalamos y si es que es escalable, recién le ponemos la documentación encima, recién hacemos normas, recién hacemos leyes, que ya son como el encuadre final para que esto realmente funcione, como que son las reglas, pero tú no puedes diseñar reglas en base a cosas que todavía no conoces, en base a cosas que todavía no sabes cómo van a funcionar. Entonces creo que ahí o sea, los abogados, por ejemplo, creo que necesitan como un poco actualizar algunos, ¿no? Hay un montón que no, pero ciertos tipos de leyes también. Ujú, genial. Y ya para finalizar, sabemos de que el país tiene un gran reto en el tema de acceso a Internet, ¿no? No solamente a conocimiento de herramientas digitales, sino también acceso a Internet. De tu experiencia, tu amplia experiencia en el sector público, ¿no? Y lo que has podido desarrollar, ¿qué recomendarías para, digamos, enfrentar estos desafíos, ¿no? Eh, bueno, sí, hay un desafío de conectividad, pero también hay la contraparte que es que hay más celulares en el país que personas. O sea, es decir, hay gente que tiene 2 celulares, hay gente que tiene 3 celulares, hay gente que, o sea, los celulares, por ejemplo, es algo que la mayoría de gente tiene, y si es que no lo tienen ellos, por lo menos están a un grado de separación de alguien que sí tiene un celular, como por ejemplo un líder de comunidad. Entonces, yo creo que este tema de no hay suficiente conectividad, no estamos conectados y todos estos como paradigmas eh, son stoppers, como que al final nos terminan retrasando en dar avances porque seguimos como tratando de jugar en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de los digitales y en el ámbito de los no digitales. Y el mundo no se mueve así, el país no se mueve así, porque puede haber un señor o una señora que es no digital, no bancarizado, no XY cosa, pero tiene Facebook. Entonces, ¿en dónde? O sea, ahí como que hay una contradicción. Eres no digital, no bancarizado, no lo que quieras, pero tienes Facebook. O la señora, yo he visto un montón de señores que trabajan en puestos de periódico y están jugando Candy Crush en el celular. Entonces, o sea, yo creo que realmente comprar un celular de muy baja gama hoy en día no es tan caro. Sí, claro es difícil o sea, considerarlo en relación a las poblaciones extremas y vulnerables todavía, pero tenemos que seguir empujando el coche porque no podemos esperar a que todo el mundo se digitalice para recién nosotros pensar en que venga otra pandemia, quizás venga otra, para que la gente siga haciendo cola en el banco, porque nosotros decimos, no puede ser todo digital, no pueden hacer todas transferencias interbancarias o transferencias bancarias por el celular, porque sabes que no hay gente que no es digital. Y entonces, cuando viene la pandemia, hay una cola gigante en el banco, ¿no? Y esas colas no son de hoy, o sea, esas colas son de hace tiempo. Todos los señores que cobran pensiones en el Banco de la Nación desde hace años hacen cola, o sea, no es algo nuevo. Nosotros hacemos cola siempre en varios lugares. Entonces, creo que es de dos, hay que seguir avanzando, no hay que perder de vista el tema del acceso y la digitalización, pero creo que eso va a caer bajo su propio peso, o sea, tiene que llegar, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de avanzar porque eso sigue siendo un tema.
Ujú, ujú, ok. Y ya sí la pregunta final que nos hace María Lee acá en Zoom es ¿qué competencias considerar para capacitarnos en temas de innovación? Me imagino que pregunta por algunas estrategias o cursos, o sea, ¿qué recomiendas para que la gente pueda fortalecer el ser creativo, el innovar en lo digital, bueno, y en general, ¿no? Em, Creo que depende de la rama en donde estén o en el enfoque que tengan, porque creo que no es lo mismo un doctor que se quiere digitalizar a un diseñador que se quiere digitalizar. Em, Tiene mucho que ver con qué significa entrar al mundo digital para ti, qué significa entrar al mundo de la innovación para ti, porque todos podemos innovar. O sea, no necesariamente tiene que haber un curso que nos diga esto es innovación. Para desarrollar algunas de estas habilidades e ir comenzando a pensar distinto, hay cursos básicos, ¿no? Como design thinking, hay cursos de experiencia de usuario, hay cursos de código básico también, hay plataformas que te permiten o te enseñan a hacer páginas web de cero sin necesariamente tener tanto conocimiento de tecnología. Depende de para qué quieres aplicarlo o para qué quieres aplicar la innovación. Creo que la innovación no es algo que se aprende, es algo que se desarrolla. O sea, la capacidad de innovar es algo que desarrollas, no es un curso. Entonces, depende de en qué la quieras aplicar, la ruta que deberías llevar, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.